La migraña constituye uno de los motivos de consulta más comunes por el cual las personas acuden a los servicios médicos. Por ello, es necesario entender el impacto real que esta enfermedad tiene sobre la calidad de vida de las personas que la padecen. Implica comprender que no se trata de un simple dolor de cabeza ni de un pretexto inventado para no realizar nuestras actividades, sino que en realidad es un padecimiento que incapacita. Se trata de una enfermedad que, según cifras oficiales, afecta entre el 10% y el 15% de la población mundial. Datos de la Sociedad Internacional de Cefalea reportan que por cada hombre que padece migraña, existen 3 mujeres que la sufren. Asimismo, afirma que la migraña es la única cefalea disparada por una circunstancia específica, como pueden ser los cambios hormonales, ciertos olores, variación en los horarios de sueño o la ingesta de algunos alimentos y bebidas como el vino tinto, el chocolate o algunos quesos añejos. Por todo lo anterior, esta enfermedad se convierte en un desafío para los médicos. Por esto, es de vital importancia el conocimiento de su presentación clínica, signos de alarma y métodos diagnósticos con el fin de lograr un enfoque clínico con miras a un diagnóstico y manejo oportuno. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. El tema del día de hoy, como acabamos de ver, es la migraña. Estábamos comentando justo antes de entrar al aire que es uno de los padecimientos neurológicos más frecuentes, pero donde también se presta mucho para charlatanería y malos diagnósticos. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen migraña o lo han decidido por ustedes mismos o se los ha diagnosticado verdaderamente un médico? Porque, como vamos a ver a lo largo del programa, no se trata como cualquier dolor de cabeza y existen medidas preventivas, y todo esto lo vamos a platicar el día de hoy aquí. Oscar, ¿tú has tenido migrañas? No, la verdad es que no, y fíjate que un dolor de cabeza en mí es muy raro, la verdad. Cosa que agradezco, desde luego, porque sí conozco a mucha gente que le duele. Mi mamá, por ejemplo, padece frecuentemente de dolores de cabeza desde que yo soy niño y lo recuerdo. Y sí, tengo personas que conozco alrededor que frecuentemente tienen dolores de cabeza. Sin embargo, de migraña, pues en realidad conozco 2 o 3 personas solamente. Yo ahorita les voy a platicar el caso porque vamos a ver si es genético esto. En mi familia todo el mundo dice tener migrañas, pero les voy a preguntar a los especialistas a ver si estamos bien o nada más están queriendo hacer drama, que también para eso somos medio buenos. Pero vamos a platicar de todo esto el día de hoy aquí. ¿Y tú estás listo para recibir preguntas, comentarios en las redes? Exactamente, la invitación es siempre para que no se queden con ninguna duda, porque lo importante, desde luego, pues es que entre nuestros y nuestras especialistas vayan respondiendo a cualquier duda que ustedes tengan. Así que, bueno, está abierta la transmisión en internet también para que la puedan ver. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. También la página de Facebook de Diálogos en Confianza, ahí está el Facebook Live. Nos pueden mandar preguntas, comentarios, pero sobre todo llevarse el programa a donde tengan que ir para no perder detalle alguno de lo que hoy ocurre aquí en este programa. No vaya a ser que les provoque un dolor de cabeza muy grave. También, desde luego, tenemos la línea telefónica. El número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan también a través de la señal internacional de Canal 11. Desde luego, pues le doy los buenos días a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz, a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y están aquí como todos los días. Bueno, saludo también con mucho gusto a pues todos los jóvenes que están aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, pues seguramente con muchas preguntas, inquietudes, y que ya las compartirán un poco más tarde. Y desde luego, pues a nuestros y nuestras especialistas. A quienes les voy a presentar, ahorita que regresemos de esta cápsula que nos dice qué es la migraña. Vamos a verla. La migraña es un trastorno crónico que se caracteriza por cefalea o por dolores de cabeza. Realmente la migraña tiene muchas características, es muy diferente de persona a persona, pero para fines más prácticos es un trastorno crónico que suele repetirse, cambiando la intensidad, cambiando la localización, cambiando la intensidad, ¿sí? Y que se manifiesta la mayor parte de las veces por un dolor de cabeza. La migraña además tiene que reunir ciertos criterios para que digamos que es migraña. Tiene que ser unilateral preferentemente, ya sea que alterne cada lado, pero siempre un solo lado de la cabeza. Tiene que ser pulsátil, ¿sí? Puede ir acompañada de náusea, puede ir acompañada de vómito,
puede acompañarse de molestia para la luz, molestia para el sonido, puede acompañarse incluso de síntomas precedentes de la migraña, que son los fenómenos conocidos como aura, ¿sí? Que son fenómenos que preceden a la migraña. Lo que pasa en el cerebro durante la migraña se ha discutido a lo largo de muchos años. Primero se manejaron conceptos que involucraban la vasculatura, es decir, se sabía que había un fenómeno de hipoperfusión o de bajo riego sanguíneo, y entonces el vaso primero lo que hacía era cerrarse, había una vasoconstricción, y lo que provocaba después el dolor era la vasodilatación de esto. Y este fue un concepto que se manejó durante mucho tiempo. Después vienen otros conceptos como hipoperfusión, y entonces se habla de que en cuanto a localización, la parte posterior del cerebro lleva una onda de hipoperfusión de la parte posterior a la parte anterior, que es lo que se ha relacionado mucho con los síntomas de aura. Ya más recientemente ya estamos ahora manejando otro concepto diferente, que es inflamación. O sea, que no solo es un proceso de cierre y abre, digamos, de los vasos, sino que también ya hay todo un proceso de citocinas, de varias sustancias que se involucran en la migraña, y que de hecho con este nuevo concepto o más reciente concepto de inflamación vienen ahora todos los tratamientos un poquito más nuevos. Se preguntarán ustedes qué es la vasculatura, qué es la perfusión anterior o posterior. Ahorita todo nos lo van a explicar nuestros especialistas. Les damos la bienvenida. En primer lugar, a la doctora Verónica Rivas Alonso. Bienvenida. Gracias. La doctora es neuróloga, coordinadora de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes y la Unidad de Terapia Ambulatoria del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Sánchez de la Secretaría de Salud. La doctora María Karina Vélez Jiménez, bienvenida. Gracias por la invitación. La doctora es neuróloga, presidenta de la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migraña AC. El doctor, le damos la bienvenida al doctor Guido Guenter, ¿es Gunter o Guenter? Gunter Manzano, que es neurólogo, profesor de la ENARM en la Universidad La Salle, bienvenido. Gracias. De regreso. Y al doctor Carlos Cantubrito, bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Neurólogo, jefe del Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud. Bienvenidos, qué bueno que estén aquí con nosotros. Y si se fijan cómo abrí el programa, decía yo que hay muchos mitos en relación a migraña y mucha gente dice soy migrañoso sin ni siquiera hacerlo. ¿Cuál es el panorama general en el mundo y en nuestro país de este tipo de dolores de cabeza? Iniciaré. Primero las damas. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación a participar. Es algo que a nosotros desde hace algunos años nos apasiona, el poder manejar adecuadamente a los pacientes con migraña. Uno de los mitos efectivamente es si la migraña es un dolor de cabeza normal, que es desafortunadamente no. Ya vemos actualmente que es una enfermedad neurológica que además del dolor de cabeza se presenta esta molestia a la luz, al ruido, la náusea, y por lo tanto debemos considerarla como una enfermedad y no como un simple dolor de cabeza. Ese es uno de los mitos que observamos en la consulta, en la práctica diaria. Ok, ¿cómo lo vemos en nuestro país? ¿Qué tan frecuente es comparado? Vámonos un poquito para atrás. ¿Qué es un simple dolor de cabeza? Primero el dolor es una señal nerviosa que le indica a nuestro organismo que hay un problema. Eso es el dolor. El dolor puede estar en la cabeza o puede estar en el tórax o en el abdomen o en cualquier parte del cuerpo. Entonces el dolor es una señal nerviosa emitida por un nervio y esa señal llega hasta el sistema nervioso para avisar que hay un problema en algún lugar del organismo, ¿sí? El problema puede estar en la cabeza o en cualquier otro lugar del cuerpo. Ahora, el dolor de cabeza es muy frecuente, ¿sí? Cualquiera de nosotros ha tenido un dolor de cabeza. Aquí la situación es que no cualquier dolor de cabeza es migraña y ese justamente es el trabajo diagnóstico que hay que hacer. ¿Qué porcentaje de los dolores de cabeza, si ahorita a ver, perdón, doctor. No, te iba a mencionar algunas encuestas nacionales. Si entrevista uno a 100 gentes en un centro comercial, 60 han dicho que le ha dolido la cabeza alguna vez, que es la cefalea, que como lo llamamos médicamente, le ha dolido la cabeza. De esos 60, la mayoría son esporádicos, o sea, como lo mencionaste, hay de vez en cuando un dolor. Pero un 30% es una cuestión crónica, o sea, se repite y se repite. 10 a 15% son migrañas y un 20% son tensionales. Y hay otra variedad, hay una gran variedad, por eso es muy importante tipificar muy bien qué tipo de dolor de cabeza trae el paciente. Y considerando que también hay cefaleas malas, o sea, las llamadas secundarias, que son signos de alarma que pudiera haber alguna enfermedad importante, porque todas estas
son primarias y son relativamente benignas, aunque son muy discapacitantes, ¿no? Entonces, primero que nada, para ir aclarando conceptos, cefalea quiere decir dolor de cabeza y van a estar escuchando esta palabra a lo largo del programa. Segundo, una cefalea primaria es como acaban de mencionar el doctor, que se genera ahí en ese momento, o sea, la migraña, la cefalea tensional, que es la que sufrimos casi todos de vez en cuando, andas muy tenso, te duele la cabeza, traes el cuello todo contracturado. Y hay cefaleas secundarias, que quiere decir esto, que puede ser secundaria a un tumor, a una enfermedad del sistema nervioso, a cualquier otro motivo, esas son las secundarias. Y para eso hay especialistas que es la importancia que nos digan cuál es la que nosotros tenemos. Hablando de migraña, entonces el porcentaje de las cefaleas o dolores de cabeza será como un 15%. Sí, así es. Está a nivel internacional y a nivel nacional se hizo una encuesta en el 2005 en México, en donde se reportaba efectivamente que era entre el 10 al 15% en México, en una relación 2 a 3 mujeres por un hombre. Y esto es a nivel internacional también. 2 a 3 mujeres por un hombre. Por un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué más en mujeres? ¿Se sabe? Sí. Hay muchas teorías, ¿no? Y tiene que ver con lo que se piensa que es la causa de estos dolores de cabeza. Uno de los principales triggers o de los principales disparadores o detonadores de este dolor de cabeza puede ser causas hormonales, en el caso de las mujeres. Y eso sin duda puede ser una de las causas de por qué a las mujeres nos pasa con mayor frecuencia. Incluso también no solamente en cuanto a que somos más propensas a tenerla, sino también en el control que podemos tener de la enfermedad. Entonces vamos a hablar ahorita un poquito más adelante de las diferentes causas y cómo se genera la migraña. Pero otra pregunta, yo en mi familia, yo me acuerdo, mi abuelo sentado así y decía que tenía jaqueca, así se decía anteriormente. Sí. Mi mamá también, mi hermana también, pero te tira al piso. Y yo tengo migrañas también que afortunadamente yo siempre digo que la migraña, y hablaremos más adelante, es la más noble que te dice ahí voy. Entonces no ahorita siempre platicaremos de eso. Pero, ¿es hereditario? Sí, sí tiene factor genético hasta un 70%. Se habla que si un familiar, el padre o la madre lo padece, tienes un 50% de probabilidades. Pero si ambos lo padecen, se eleva hasta un 70%. Entonces, sí hay un factor genético que predispone a que los hijos, la familia tengan migraña. ¿Podemos decir que es un problema de salud pública? Desde el punto de vista de que puede generar gran ausentismo laboral y de que sí es una enfermedad altamente discapacitante, sí lo es, sí se considera como tal. Como lo decían en alguna de las cápsulas, es una de las principales causas de consulta médica, no solamente al neurólogo, que eso es muy importante decirlo. Las personas que lo padecen deben acudir con un médico y quien está facultado para hacer el diagnóstico y estar seguro de si es migraña o es algún otro tipo de dolor de cabeza, el médico neurólogo, ¿no? Nosotros somos quienes nos dedicamos a hacer estos diagnósticos diferenciales y a dar el tratamiento adecuado. Entonces, los pacientes llegan justamente porque este dolor empieza a interferir con su vida familiar, con su vida laboral, se vuelve altamente discapacitante cuando empieza a aumentar la frecuencia y la intensidad del dolor. ¿Qué hay de la edad? ¿A partir de qué edad? La edad de inicio suele iniciar en la juventud, ¿sí? Y coincide justamente con un aumento en la cantidad de hormonas, ¿no?, en el cuerpo. Entonces no es tan frecuente en niños, pero ya hacia la pubertad se puede presentar. Pero sí se presenta. Se presenta en niños, se presenta en niños, pero empieza a incrementarse, como dice el doctor, a partir de la menstruación, a partir de la cuestión hormonal, es cuando ahí es mucho más frecuente en las mujeres, pero la edad pico se menciona que es entre los 20 y los 40 años, es decir, en la edad productiva, reproductiva de la mujer. Pero es muy importante, que es muy raro que alguien empiece después de los 50. O sea, ahí tendría uno que tener la alerta de que probablemente se trate de otra cosa y no de migraña. Perfecto. Oye, Oscar, hay un punto de vista que me parece bien rescatable, porque no sé qué porcentaje de la población desestime la migraña. Sí es algo incapacitante, sin embargo, yo creo que en los trabajos, por ejemplo, es como muy común es un dolor de cabeza nada más. Si personas como yo, que nunca lo hemos vivido o que tenemos muy de vez en cuando un dolor de cabeza, nos diéramos así esta labor de, pues no pasa nada, nada más, a ver, descansa unos minutos y ya, pero entonces ¿hasta dónde puede llevarte? Y yo creo que gran parte de la población que lo vive, pues también atraviesa por este tipo de problemáticas donde no son comprendidos. Suele pensarse que se exagera demasiado. Es más, no sé qué tan frecuente sea llamarle a una persona que vive con
cefaleas constantes o migraña hipocondriaca, precisamente porque entonces aparentemente están exagerando mucho más. Y hay un montón de comentarios. Ya Lockfield nos dice, por ejemplo, tener migraña es estar siempre con la incertidumbre de no saber cuándo te va a dar o qué en momento del día o de la noche, que ya decías tú, sí avisa. ¿Será en todos los casos o no? Ina Plaza nos dice, es horrible tener migraña, el dolor es insoportable, sientes que te quieres morir. Minoru, el rollo es darte cuenta que un pequeño lo padece y cuando no hablan aún, la dieta puede influir muchísimo en este tipo de situaciones. Leticia García, yo empecé, no, esto es justamente de otro tema, porque nos hablaba de las ofrendas que ya pasaron y entonces todo en orden. María Leticia Villar Cuevas nos dice, una persona que tiene migraña puede llegar a perder la conciencia por hasta 6 horas. Margarita Rodríguez, hace 30 años diagnosticaron con migraña, me trataron 2 neurólogos, pero no lograban quitarme nada. Como yo era enfermera, decidí hacerme unos análisis en el hospital que estaba y resultó que lo que tenía era brucela. Comencé con tratamiento y no volví a tener un dolor de cabeza. A veces se puede confundir el mal con otra cosa que no es. Y a propósito de eso, en maquillaje justamente Lupita me comentaba, oye, a ver si pudieras preguntar, ¿qué tanto se puede relacionar con el glaucoma? Ok, ahorita lo estoy anotando todas las preguntas. ¿No? Y hasta el momento... Pero una cosa bien interesante que acabas de mencionar, esta persona tenía un dolor de cabeza que evidentemente no era migraña, sino que tenía una brucelosis. ¿Qué es una brucelosis? Es una enfermedad por un bicho que se llama una brucela y generalmente viene por queso de cabra, quesos no pasteurizados, y además de dolores articulares y fiebre te puede dar dolor de cabeza, pero a veces es muy escurridiza esta enfermedad. Entonces por eso, como comentaron los doctores, lo importante es hacer un diagnóstico diferencial. Si estás teniendo dolores de cabeza frecuentes, y ahorita vamos a ver las características de específicamente, acude a ver qué es lo que tienes, porque como acaban de comentar, en este caso puede ser otra cosa totalmente diferente. Sí sería un dolor de cabeza secundario a otra, no primario, sino secundario a otra cosa. Vamos a un corte y ahora sí regresamos con ustedes para hablar de la sintomatología de migraña. No se vayan. La migraña ha ido cambiando en la clasificación. Actualmente la migraña se divide en 2 grupos principales, que son la más frecuente, que es la migraña sin aura, es decir, este dolor que no va precedido de ningún fenómeno previo que avise de alguna forma que viene el dolor, que viene la migraña. Una migraña con aura, que es en el menor de los porcentajes, aproximadamente un 20%. Hay una migraña hemipléjica, que es esta migraña en la que aparte del dolor y que tiene que cumplir los criterios de dolor, hay una pérdida de la fuerza, generalmente de algún hemicuerpo, y que puede ser en un contexto familiar o en un contexto esporádico. Hay una migraña también retiniana, tienen dolor y aparte del dolor se pierde la vista durante un espacio de tiempo considerable. Y la migraña también, incluso dentro de la clasificación, viene lo que es complicaciones de la migraña, que en este caso estaríamos hablando de un estado migrañoso, que es cuando este dolor ya se hizo durante más tiempo, se ha perpetuado en el tiempo, un estado migrañoso. Este estado migrañoso puede condicionar un infarto migrañoso. También dentro de la clasificación viene lo que es un aura persistente, es decir, estos fenómenos que preceden a la migraña, que pueden ser visuales, sensitivos, motores, realmente nunca llegan al dolor, pero se queda con esta aura durante más de esa media hora o de esa hora que es lo que antecede al dolor, unos 20-30 minutos antes de la migraña. E incluso hay subdivisiones, ¿sí?, ahora en migraña en niños también, que muchas veces en ellos no se manifiesta como dolor, sino que se puede manifestar con trastornos cíclicos. Esas son la principal subdivisión de la migraña. Es interesante ver esto. Yo no sabía que había tanta clasificación, pero para eso están los neurólogos y por eso es la importancia de ir a checar qué es exactamente lo que tenemos. Durante el corte comentaba con los doctores que la gente habla de un dolor de cabeza normal. ¿Qué es esto? ¿Hay dolores de cabeza normales? No, hay que aclarar también que es que a veces uno pareciera que es sencillo diagnosticarla, ¿no? Pero hay 150 tipos diferentes de dolores de cabeza o cefaleas, ¿no? Y como ya se mencionaba en un principio, la clasificación internacional la dividí en primarias y secundarias.
Dentro de las primarias, la más frecuente, habíamos también mencionado, es el dolor de cabeza tipo tensional. Sin embargo, el más incapacitante es la migraña. Ya se mencionaba ahí en el corte que hay subtipos de migraña, ¿no? Migraña con, sin aura, hemipléjica, son 7 subtipos. Pero para no hacerlos tan complicado, lo que nosotros cuando evaluamos un paciente, lo primero es descartar los signos de alarma que mencionaban. Es decir, si hay una cefalea secundaria o es una cefalea primaria. Dentro de estas cefaleas primarias la vamos a dividir prácticamente en 2, episódica y crónica. La episódica hablamos de aquel paciente que tiene menos de 15 dolores de cabeza al mes durante los últimos 3 meses. Y la crónica es el paciente que reporta más de 15 dolores al mes durante los últimos 3 meses. Entonces, aquí ya empezamos a hacer un abordaje diferente, empezamos a visualizar cómo debemos tratarla. Y algo de vital importancia a nosotros como neurólogos es que el diagnóstico hasta el momento sigue siendo clínico. ¿Qué quiere decir esto? No hay ningún marcador específico que nos diga tienes o no migraña. Tenemos que hacer un buen interrogatorio donde existen criterios para hacer nuestro diagnóstico y solo en algunos casos vamos a recurrir o hacer estudios de imagenología como es una tomografía o una resonancia magnética. Entonces, aquí básicamente, como existen 2 tipos de migraña muy característicos, uno con aura y otro sin aura. El aura es la famosa fenómeno visual que el paciente siente cintilleos o una fortificación, etcétera, alguna cuestión visual, o a veces que pierde tantito el campo visual. Y al poco tiempo, que eso dura media hora, 1 hora, aparece el dolor de cabeza. Se quita el fenómeno visual o el aura y aparece el dolor de cabeza. Eso es que es con aura. El que no lleva aura, pues empieza con dolor de cabeza. Para que sea un dolor tipo migrañoso, tiene que cumplir varios criterios. El primero es que tiene que durar de 4 a 72 horas. Usualmente se quita el siguiente día, pero se pone hasta las 72 horas, que es donde marca el famoso complicación de la migraña o estado migrañoso. El dolor de cabeza puede o no, tiene que tener varias características, pero puede tenerlas todas o no. Es que sea pulsátil, a veces que sea de un solo lado. De hecho, la palabra migraña quiere decir que duele a la mitad del cráneo. Puede ser pulsátil, a veces puede ser de toda la cabeza. Así puede ser de toda la cabeza, sí, claro. Porque yo pensé que era un criterio siempre que era nada más la mitad de la cabeza. Para nosotros es importante siempre que estudiamos un dolor de cabeza, identificar 2 factores. Uno de ellos es la localización del dolor y otra es el carácter. La localización por ejemplo, de la cefalea tensional suele ser en banda, por ejemplo, aquí a lo largo de la zona frontal, bitemporal o en la zona posterior, en la zona occipital. Eso en cuanto a la localización. Y el carácter ahí suele ser como opresivo. Y las personas dicen es que siento como si me oprimieran muy fuerte la cabeza. A diferencia de la migraña, en la migraña el dolor suele iniciar de forma unilateral. Eso en cuanto a la localización. Puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, puede ser alrededor del ojo, puede ser más hacia la zona posterior. Y en cuanto al carácter, este es generalmente pulsátil y la persona siente como un latido muy fuerte. Y la intensidad del dolor no siempre nos habla del diagnóstico. Ahora, eso es también importante. Porque ser moderado a intenso, tiene que ser... Sí. Con ganitas. Sí lo percibe la persona, que lo que tiene que dejar de hacer un poco sus actividades. Una pregunta. Se hablaba, yo me acuerdo cuando yo estudié, de cefaleas vasculares, de origen de vasos sanguíneos. ¿Sigue clasificándose así? ¿Qué sucede en la migraña? No, en la migraña hay varias teorías, como ya algo al respecto se comentó, ¿no? Tiene que ver con procesos en los que los vasos sanguíneos pueden estar o apretados, por decirlo así, o bien se dilatan y generan un proceso inflamatorio donde se liberan una serie de sustancias que producen este tipo de dolor. Lo que yo retomaría mucho es lo que preguntabas hace un momento, de si existe un tipo de dolor normal. A nosotros nos gustaría mucho que los pacientes llegaran cumpliendo los criterios como deben de ser para poderlos catalogar muy fácil y muy rápido, decir esto es migraña y no hay lugar a duda. El problema es que a veces cuando llegan con el neurólogo son pacientes que ya fueron a ver a muchos médicos, o lo que decías al principio, a gente que no es médico incluso, y el problema es que ya llegan migrañas complicadas, migrañas complejas, porque ya recibieron tratamientos no adecuados para eso,
que les generaron incluso efectos hasta de rebote, o que estuvieron incluso con tratamientos que al contrario, en lugar de modificar en beneficio el dolor, los puede empezar a perpetuar. Entonces es muy importante saber que aunque existen los criterios muy claros y como decía la doctora, son criterios clínicos, si es en cuanto aparece el dolor, lo ideal es tener una valoración médica para evitar justamente todo este proceso que los pacientes nos cuentan. Es que fui con 20 personas, con 12 curanderos, con una serie de personas que ya se modificó el dolor de cabeza y entonces cuando llegan cuesta trabajo a veces en el interrogatorio definirlo. Aquí es muy importante que aparte de lo que ya hablamos del tipo de dolor, carácter, se tiene que acompañar de dos hechos fundamentales. Si es una migraña sin aura, cuenta que tiene que haber 5 episodios similares para hacer el diagnóstico. Antes no puede uno hacer el diagnóstico. Si es con aura, solo se requieren 2 episodios. Así es. El otro punto es que se debe de acompañar el dolor de alguna de las características, como es que moleste la luz, lo llamada fotofobia, el ruido o que haya náusea. Tiene que acompañarse usualmente de alguno de esos. Y la otra es que uno tiene que tener claro que un examen neurológico sea normal para que excluya uno cualquier otra enfermedad. O sea, tiene uno que es de exclusión. Si uno considera que pudiera haber otra enfermedad, tendría uno que hacer un estudio diagnóstico tipo de imagen para que uno estuviera seguro que no hay ninguna otra cosa. Aquí voy a detener porque es bien importante lo que acaba de decir el doctor, que se haga un examen neurológico específico. Cuando nosotros vamos al médico con casi cualquier otra especialidad, bueno, a menos que sea oftalmología o torrino o gineco o procto, pero las especialidades grandes, las ramas de la medicina, vamos y te hacen una exploración física. Cualquier médico, si vienes conmigo, te reviso el fondo de ojo, la cabeza, te escuchan pulmones, corazón, pero no se hace una exploración neurológica específica. Eso es bien importante que lo sepan todos ustedes en su casa, porque sí es necesario que te revise un neurólogo. Él te va a hacer pruebas específicas neurológicas que consisten en varias pruebas diferentes que ellos son los que las saben hacer y te van a buscar reflejos específicos para que sepan ellos irse hacia el diagnóstico. Por eso es bien importante lo que decimos de ir con personas que sepan diagnosticar para que no caigan en manos de diferentes personas y no lleguen, como comentó la doctora, después de 20 y tantos tratamientos que ya no sabes cómo fue el original, ya no sabes si estás con dolor de cabeza de una migraña o un dolor de cabeza secundario a tanto fármaco que has estado tomando, de lo que vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a diagnósticos diferenciales y al tratamiento. Pero Oscar, tienes más preguntas, parece que hay mucho comentario. Vamos Mucha participación, efectivamente. Nos dice Nele Gómez Ulloa. Mi hija está diagnosticada con migraña severa crónica, severa. Le están aplicando Botox como último tratamiento. Ningún medicamento le ayuda a calmar los dolores y el Botox le ha funcionado, pero no del todo. ¿Podrían hablar algo sobre él y si es recomendado aplicarlo, ya que a mi hija se lo han aplicado cada 3 meses en 5 ocasiones ya? Muchas gracias. Pues gracias a ti por compartirlo. Guadalupe Jiménez, por años he padecido migraña. Me hicieron varios estudios, tomografía con contraste y el resultado es que todo está en orden. Solo me recomendaron no comer lácteos en esta situación, tomar ketorolaco para no permitir que me dé el dolor. ¿Hay algo más que deba hacer? Hubo un tiempo en que descansé, pero últimamente de la nada me da el dolor. Siempre o casi siempre es del lado izquierdo. Cecilia Tinoco González nos dice, bueno, me parece que es un gran tema. Yo tengo una pregunta. Fui diagnosticada con migraña hace 29 años y entre tanto tratamiento tomé uno naturista y dejé de comer carne y se me quitó, pero empecé a comer de nuevo carnes y me volvió la migraña y más fuerte. Así que dejé de comer carnes desde hace 28 años. Mi pregunta es, ¿qué relación hay precisamente con la carne y cómo detona la migraña? Porque a mí sí se me quitó justamente al dejar de comer carnes rojas y el pollo también. Yo sufrí de migraña, nos dice Judith Hernández. Hace 3 años empecé a cambiar mi alimentación y añadí el ejercicio 1 hora diaria por semana. Hoy puedo decir que desapareció en un casi 95%. María Estela Molina Guido, yo padezco de migraña, pero también dolor de cabeza muy frecuente. ¿Qué tan normal es y que se combinen las dos? Anaí González, yo cuando estoy con demasiadas personas me empieza a doler la cabeza, me pongo de malas y me dan ganas de vomitar, pero solo cuando estoy o hay muchas personas. ¿Esto es migraña o se trata de otra cosa? Mencionen, por favor, nos dice Carlita Balcázar,
la importancia que tiene la alimentación para el equilibrio del sistema nervioso. Si las personas cambian sus hábitos alimenticios, entonces van a mejorar sí o sí y dejará de ser crónica. No se queden solo con la receta de medicamentos y sobre todo, pone entre comillas, los mágicos. La gente quiere información funcional. Desafortunadamente también la gente lo que quiere es la inmediatez y por eso recurren a muchos de estos... No, y sobre todo que es bien importante que no caigamos en charlatanería. Vamos a hablar ahorita más adelante de la dieta. Eso es súper importante. Y agrega también, ojalá puedan mencionar cómo están involucradas las bacterias intestinales también en los casos de migraña. Vero Rojano nos dice, la migraña puede estar relacionada con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, ya que yo la padezco y constantemente sufro de dolores de cabeza muy fuertes junto con vértigo. Y muchas gracias. Verónica Guarneros, ¿qué tanto tiene que ver la migraña con la alimentación? Me he dado cuenta que cuando como grasas fuera de mis horas o fuera de mis horas es casi seguro que me dará la migraña, al igual cuando tengo mucho estrés. Y Asinorev, bueno, este es un como trabalenguas, Sednarre Semoj. Tengo 20 años padeciendo estos dolores, por lo general hasta 3 episodios al mes. Solo me lo quito o calmo con, pone un medicamento, me dura hasta 4 días. Y finalmente de Gabriela García Uribe. Mi hijo empezó a los 17 años, ahora tiene 18 y cada vez es más insoportable su dolor. Depende del lado que tenga el dolor, su ojo se le ve más chico que el otro. Y qué tan recomendable también pensaba yo es darte cuenta, analizar el por qué comienza un dolor de cabeza, cómo diferenciarlo, porque uno comienza a contar con esta experimentación de qué tanto... es después de hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio, qué tanto el sueño influyó en eso, efectivamente lo que dicen, cuáles fueron tus alimentos últimamente, pero sobre todo si emocionalmente también hay algo que puedas detectar. ¿Qué tanto le ayuda eso al especialista? Y una llamada que me piden más, María del Carmen Díaz Camargo. Hace 10 años el doctor me diagnosticó con migraña en el ISSSTE. En una ocasión acompañé a mi esposo con el cardiólogo y llevaba un dolor de cabeza muy fuerte. El médico me mandó a hacer una tomografía y salió que tenía un meningioma. Posteriormente me canalizó con un neurólogo para que me realizaran una operación. No se confíen, mejor háganse un estudio más a fondo. Mira, gracias por todas sus preguntas. Vamos a contestar algunas de ellas ahora en el bloque 3, pero hay varias cosas que puedo concluir en estas preguntas y que creo que son bien importantes. Esta última pregunta es clave. Ahí el dolor de cabeza no era ninguna migraña. Tenías un meningioma, entonces eso te estaba generando dolor de cabeza. Por eso es importante, vuelvo a reiterar, acudir con el especialista que te va a revisar y si te encuentra que hay algo más te van a pedir otro estudio para descartar que hay otra causa como este. Gracias a Dios te detectaron que era un meningioma y te lo trataron. Pero dijeron algo clave, doctores. Hablan de diferentes detonantes de la migraña. Vamos a hacer un corte pronto, pero yo creo que es bien importante que la gente aprenda a identificar. Y por ejemplo, yo tengo migraña. Y yo sé casi siempre, a veces de la nada me empieza a dar el dolor y ahorita vamos a hablar de Laura también más adelante. Entonces sé que ahí viene. Pero sé que si me tomo vino tinto, por ejemplo, sé que no hay manera, o sea, me va a dar definitivamente. Pero hablaron de muchos factores desencadenantes. Ahorita vamos a hablar también más adelante de la dieta. Yo creo que la invitación aquí es a todo el público que nos está viendo, es que si tienes migraña, trates de identificar, llevar un diario de saber qué es, qué hiciste el día de hoy, que a lo mejor te desencadenó la migraña, para que cuando llegues con el doctor puedas decirle, cada vez que hago esto, me desencadena una migraña, porque aparte no necesariamente tiene que ser migraña. Vimos ahorita el caso de alguien que cuando está con mucha gente le da dolor de cabeza, eso puede ser más tensional probablemente. Y vamos a regresar a hablar de otro factor bien importante que no hemos ni siquiera tocado el punto. ¿Qué tanto tiene que ver la emocionabilidad y el estrés? Toda la parte de que vivimos tan tensos todo el día, andamos corriendo. El estrés, ¿qué impacto tiene en la migraña? Oye, y este último de Verónica Guarneros que dice, yo me autorreceto pastillas de las que venden en cualquier farmacia para la migraña y me tomo siempre 2 porque una no me hace nada. Tampoco me ayuda el paracetamol. ¿Qué tanto daño causan estas pastillas al organismo?
¿qué puedo tomar en vez de estas? No, en vez de ver estas, mejor ve al acude al doctor para que te neurólogo. digan qué es, porque, Sí, ojo, sí. ya hablamos el otro día de los problemas de los riñones y muchos de los analgésicos, por un lado, te lastiman los riñones, te pueden llevar a insuficiencia renal crónica y por otro lado, nosotros los gastroenterólogos vemos mucho sangrado a esto secundario de estas pastillas. Aguas con eso, vamos a un corte, ahorita regresamos con ustedes. La importancia del diagnóstico correcto de la migraña. La migraña es un tipo de dolor de cabeza o un tipo de cefalea. Cefalea quiere decir dolor de cabeza de tipo primario. Esto es que no es debida a un tumor, a alguna inflamación, a alguna infección, a una fractura y a muchas otras condiciones que nos pueden condicionar dolor de cabeza. Entonces, el correcto diagnóstico de la migraña nos sirve para varias cosas. Primero, para excluir una condición que pueda ser modificable tal vez con otro tipo de tratamiento, antibióticos o incluso algún tratamiento quirúrgico. Una vez que nosotros decimos, ok, este dolor de cabeza cumple con las características, cumple con los criterios para hablar o para definirlo como una migraña, estamos excluyendo muchísimas otras características y eso nos lleva entonces a que podamos llevar un diagnóstico y un tratamiento más enfocado. ¿Por qué? Es muy común ver los comerciales de medicamentos para migraña, es muy común que la gente se automedique, pero si no es el tipo de dolor correcto, por más medicamento que se tome, el dolor no va a desaparecer e incluso se puede perpetuar. Hay dolores de cabeza o cefaleas que incluso se llaman cefaleas por abuso de sustancias en el contexto de abuso de medicamentos. Y entonces encontramos pacientes que se autodiagnostican migraña o no se diagnostican migraña y entonces tenemos un consumo de una gran cantidad de analgésicos sin un fin, lo que provoca que no se les quite el dolor, ¿sí? Y lo que provoca que además el dolor entre en un ciclo que es más difícil de romper y caemos en un dolor por abuso de medicamentos. Entonces es importante el diagnóstico de migraña primero para excluir otras causas y para dar el tratamiento oportuno y directo, porque además la migraña también se vuelve un problema laboral. El ausentismo por dolor de cabeza, el ausentismo por migraña es un problema. Entonces, si no llevan un tratamiento adecuado, pues se mueve toda la dinámica, ¿no? O tenemos mujeres a lo mejor con migraña que también cambia su dinámica familiar. Y debe de ser horrible andar con dolor todo el tiempo. El dolor de migraña además es muy intenso. La gente se acostumbra al dolor, cosa que no tiene que ser. Hay tratamiento específico, medidas específicas y el dolor se tiene que ir. El dolor no es normal y a veces ante tanta publicidad, ante tanto comercial, llegamos a creer que el dolor es normal. Tengo el dolor, el que siempre me da. Eso no es normal, eso hay que corregirlo. Se me hace súper clara esta cápsula que dicen lo importante que es el diagnóstico, pero ha habido gente que habló, que dijo, yo ya fui con 2 neurólogos y no se me acaba de quitar. El tratamiento tiene que seguirse porque existen diferentes niveles de tratamiento también. Sí, si no hay un diagnóstico adecuado, el tratamiento que se dé no va a funcionar. Entonces, todo parte de un buen diagnóstico. Y otra cosa, no el mismo tratamiento le funciona a todo el mundo. Yo diría una cosa importante porque digo, han ido con neurólogos. Sí. Quiere decir que lo que tenemos de herramientas terapéuticas todavía no logran acabar con la migraña. Pues, o sea, hay mucho abandono de tratamientos por efectos adversos o porque ven que no se les quita. Quiere decir que todavía tenemos un campo para que lleguen nuevos fármacos para combatir esto. O sea, porque sí, a veces sí está bien hecho el diagnóstico y de todas maneras el paciente sigue con su sintomatología. Es muy importante que cuando les explicamos a los pacientes cuál es su diagnóstico, también les expliquemos cuál es el objetivo del tratamiento. Los pacientes a veces tienen esta expectativa, como pasa con muchas enfermedades, de que llevo 20 años con un diagnóstico de migraña y el medicamento que me den me lo va a quitar en una semana. Entonces, es muy importante explicarles que la forma en la que trabajan muchos de estos medicamentos, no hablando del tratamiento en agudo, sino del tratamiento que evita que les dé el dolor o que disminuya la frecuencia o la intensidad del dolor,
tiene otros mecanismos por los cuales trabaja. De esta forma, tiene que quedar muy claro que el tratamiento tarda cierto tiempo en empezar a hacer ese efecto. Entonces, lo que pasa a veces es que los pacientes se desesperan y entonces se ha visto que con estos medicamentos hay solamente un 26% de adherencia al tratamiento, porque como el paciente después de 2-3 semanas ve que no se le quita el dolor, lo suspende y va cambiando. Y entonces hacer este cambio rápido, continuo de un fármaco a otro, genera otros mecanismos por los cuales también hay aumento en la frecuencia del dolor. Entonces, no es que el diagnóstico esté mal hecho, no es que el medicamento haya estado mal dado, es que a lo mejor no se tomó por el tiempo suficiente y eso tiene mucho que ver en la forma en la que se los hacemos saber a los pacientes. Otro punto importante es que la misma enfermedad, conforme se va haciendo crónica, como el cerebro ya sabe que responde con dolor de cabeza, cuando están tensos, pues rápido va con dolor de cabeza. Y entonces empiezan a mezclar los tipos de dolores de cabeza. Y entonces los que son migrañosos, al rato traen el dolor de tipo tensional. Y entonces él mismo como que ya no entiende en qué momento le cayeron los dos, se vuelve crónico. Y él sabe que tuvo migraña porque de repente uno de tantos dolores tiene todas las características de la migraña, con la fotofobia y con la náusea y con la intensidad tan fuerte. Entonces aquí el problema es que luego tenemos que andar viendo cómo manejar los diferentes tipos en un solo paciente. ¿Qué impacto, qué papel juega, como comenté antes de irnos al corte, la emocionabilidad, el estrés, el andar muy tenso, el nervioso, la ansiedad? Es un factor, es un factor, dentro de los factores detonantes que se han venido mencionando, el estrés es el factor más importante en un paciente susceptible, porque si no todo el mundo tendría migraña, ¿no? Pero en ese paciente genéticamente susceptible, el estrés, el ayuno, el dormir en forma inadecuada, las hormonas, son detonantes que van sumando y van haciendo que el paciente tenga migraña. Quiero retomar algo que tú mencionaste al principio y que es de vital importancia cuando el paciente acude con nosotros a neurología, llevar un calendario. Eso nos va a permitir evaluar si el paciente es candidato a qué tipo de tratamiento, si es preventivo, si solamente es agudo o abortivo, y saber que identifique y elimine en lo posible sus detonadores. Entonces, es algo que nos va a ser de gran ayuda cuando acude al paciente y para ver esa evolución. Y también quiero mencionar, ya hablamos de los criterios que a veces son pues demasiados para saber si el paciente tiene migraña. Hay 3 criterios fundamentales que se hace un cuestionamiento y que es si el paciente tiene dolor de cabeza y se acompaña de náusea, limita sus actividades físicas y fotofobia, el 80% con 2 preguntas contestadas tiene migraña. Y eso nos debe hacer pensar o acudir al neurólogo, porque con estas 3 preguntas solamente podemos detectar que el paciente tiene migraña y ya nosotros como especialistas decir, ¿es una migraña con aura? ¿Es una migraña sin aura? ¿Es una migraña crónica? ¿O qué tipo de migraña tiene el paciente? Una cosa importante, fotofobia, nada más les repito para los que no sepan qué es no aguantar la luz, que la luz te molesta mucho. ¿Algo ibas a comentar? Sí, así es. Durante el estrés se liberan muchas sustancias en el organismo que modifican las respuestas metabólicas y se desencadenan también respuestas inflamatorias que participan en los mecanismos del dolor. En este caso, el estrés pues, puede desencadenar en algunas personas una crisis de migraña. Sí, es posible. Yo ahí retomaría, es muy interesante porque el estrés efectivamente es uno de los principales detonantes, pero ahora ya está súper descrito también que es cuando la persona baja el estrés, al contrario. O sea, cuando una persona ha estado sometida a periodos de estrés muy largos, muy continuos, y después viene esta fase como que uno siente que se le quita un peso de encima, esos cambios que comentaba el doctor pueden desencadenar una crisis de migraña, ¿no? Entonces, a veces el estar por periodos de estrés muy constantes genera estos mecanismos y cuando se libera, si en ese momento no sucedió la crisis de migraña, cuando venga esa liberación, digamos, ahí es cuando se puede presentar. Es como el típico caso de que tienes una discusión familiar, un dramón de esos que todo el mundo hemos tenido en una familia de esas buenas gritizas y en la gritiza no pasa nada, ya te vas a tu casa y de repente dices, híjole, me doy un dolorazo de cabeza. Todos hemos pasado por alguna situación como esta. Hemos hablado del aura y ustedes nos comentaron ahorita que no todas las cefaleas no todas se acompañan, no todas las migrañas se acompañan de aura, pero mucha gente nos sigue preguntando qué es el aura y tenemos una cápsula que nos habla de ello. Vamos a regresar a retomar con los médicos para que nos digan qué hay que hacer o qué significa esto. Vamos a verla.
El aura en una migraña es este fenómeno en el cual se relaciona con la hipoperfusión, entonces esta parte posterior en la que hay una onda que va de posterior a anterior, que cambia la función normal, porque la migraña es como comentaba, un trastorno crónico, entonces cambia la función y entonces antes del dolor, 20 o 30 minutos antes, generalmente aparecen estos fenómenos que pueden ser, en primer lugar, visuales, y se relaciona este cambio precisamente porque la parte posterior del cerebro es la parte visual. Entonces los pacientes empiezan a ver fenómenos de figuras geométricas que abren y cierran, de figuras medio psicodélicas, con colores incluso, o pueden ver fenómenos negativos, es decir, de repente no ven en alguna parte del campo visual. Esa es la más común, pero también puede haber una aura sensitiva, o sea que el paciente antes del dolor, en estos 20-30 minutos antes, sientan el adormecimiento de alguna extremidad. Puede haber una aura también del habla, puede haber cuánta función tiene el cerebro realmente. O sea, son todos estos síntomas que nos están avisando que hay un cambio en la circulación, que hay un cambio en la función y que después va a aparecer el dolor. Entonces el aura es lo que antecede. Afortunadamente la migraña con aura es la menos frecuente. Estamos comentando que hay diferentes tipos de auras. Yo, por ejemplo, sé que me va a dar dolor de cabeza. No tengo ningún factor específico, pero yo sé que ahí viene. Digo, ahí está merodeando ya. ¿Y esto para qué nos sirve a los que...? Yo digo, si no me tomo la medicina ahí... Esa es la clave. Precisamente esa es la clave de tomar oportunamente tu analgésico. Por eso, como tú también has venido mencionando, debes traerlo siempre contigo, ¿no? Las mujeres en la bolsa, en el carro, están en la oficina, porque como no sabemos en qué momento pueda aparecer, que lo haya favorecido o detonado. Entonces, si lo tomas en forma oportuna, cuando te está avisando, que decíamos que no es lo frecuente, pero cuando te avisa y lo tomas en ese momento, te va a quitar y va a evitar que sea un dolor más intenso, que se acompañe de náusea o vómito y que a veces tengamos que recurrir, ¿no?, a la terapia de rescate, inyecciones o hasta el paciente tenga que ir al servicio de urgencias, por ejemplo. Perfecto. Y también es importante decir que en el aura hay fenómenos en el sistema nervioso que la caracterizan. Justo el aura se caracteriza porque hay un episodio de vasoconstricción o los vasos sanguíneos se cierran y generalmente esto sucede en la corteza visual. Es ahí cuando vienen los síntomas como luces o la visión borrosa o el no ver en una parte del campo visual. Eso suele durar lo que dura el aura, aproximadamente unos 20 minutos, máximo una hora, y después viene una fase contraria, que es una fase de vasodilatación, y los vasos sanguíneos se hacen más grandes y es ahí cuando viene el dolor. Justamente por eso los medicamentos lo que hacen es evitar que llegue la fase de vasodilatación. Y es así como previenen el dolor o lo disminuyen, ¿no? Sí, también es importante decir que el aura más comúnmente descrita por los pacientes son estos fenómenos visuales, ¿no?, como se mostraban en la cápsula. Pero existen otros que a veces sí se pueden ver. Cuando hay alteraciones del lenguaje, por ejemplo, hay personas que las pueden presentar y a veces eso hace que sea un cuadro más aparatoso, sobre todo en los primeros cuadros, cuando no se tiene todavía el diagnóstico. La gente puede hablar mal, ¿no?, puede tener algo de disartria, ¿no? Esto es como que se le traba la lengua, como que no habla con claridad. Esos son otros fenómenos de aura que pueden acompañar a la migraña y que no son más frecuentes y por eso a veces es la causa por la que los pacientes van, porque son fenómenos más llamativos, ¿no? Perfecto. Vamos a dar lectura más. Hay muchísimas preguntas y quiero agradecer a la persona que nos habló y me dijo que se dice emocionalidad, no emocionabilidad. Muchas gracias. Siempre nos están al pendiente y agradezco los comentarios. Muchísimas gracias. Óscar. Leticia García nos dice, la primera migraña que me dio fue a los 23 años. Me dio una punzada que solo pude acostar a mi hijo en la cuna. Tomé pastillas y al acostarme queriendo desaparecer dentro de las cobijas. Fue horrible, jamás había sentido un dolor así. Mi médico me lo manejó como presión baja. Descubrí con el tiempo que entonces se trataba de migraña. Tuve que cambiar la alimentación, ya no como queso ni embutidos, vino y otras cositas. A veces me duraba hasta 3 días el dolor. Esta otra llamada es de Ana María Granados. Quiero preguntar al panel,
¿La migraña puede presentarse únicamente con alteraciones visuales y aturdimiento sin dolor de cabeza o no? María Teresa Barrera, a los 32 años, cuando estaba embarazada, me surgió por primera vez una deficiencia visual que iba acompañada de un dolor de cabeza. Estos episodios me incapacitan totalmente, me duran todo el día y tengo que estar en un cuarto completamente oscuro. ¿Esto es migraña? Lourdes, desde pequeña sufrí de migraña, pero no tenía dolor, solo veía auras y el doctor me dijo que era por consumir ciertos alimentos como la fécula con cualquier grasa. Me recomendaron tomar complejo B. Ahora cuido mucho mi alimentación porque sufro ahora depresión. ¿Hay alguna relación de la migraña con la presión alta? Juan Antonio Vázquez, ¿qué tanto tiene que ver la ausencia de oxigenación en el cerebro con la migraña? Y felicidades a todos. Oye, y voy a hacer una excepción porque hay una mamá que se ve pues estresada bastante porque dice, me urge saber por favor, mi nombre es Zelda, me gustaría mucho su orientación. A mi pequeño hijo de 5 años le enviaron un estudio de resonancia magnética craneal simple. Me informaron que para este estudio tiene que ser tienen que sedarlo. El pediatra me comentó que normalmente la anestesia es con gas, pero en el laboratorio se lo aplicarán con inyección. ¿Existe algún efecto secundario? ¿Es correcto que le apliquen vía intravenosa a un niño de esta edad? Yo creo que hay que romper ese miedo nada más. Sí. No le va a pasar nada normalmente y por el bien de su hijo y que salga bien el estudio, se va a sedar al niño. Yo no, sí, es muy importante cuando tiene uno que hacer estudios en niños. Sí. Yo no soy pediatra, pero neurólogo pediatra, pero creo que tiene que estar muy justificado el estudio. Exacto. Porque someterlo a anestesia, aunque sea muy usualmente no pasa nada, tiene que estar muy justificado porque luego a veces sí ocurre alguna cosa, entonces que el médico que se lo pidió el neurólogo pediatra haya hecho tenga muy claro su indicación adecuada. Y que haya un anestesiólogo que sepa sedar y un anestesiólogo pediatra, porque sí va a ser por vía intravenosa la sedación, que nosotros, por ejemplo, lo hacemos mucho en diferentes estudios, en adultos, que en vez de gas. Una alternativa a eso es realizar un estudio menos invasivo, más rápido y un poco más barato, como una tomografía, y si persiste la duda en el diagnóstico, pues la segunda opción puede ser la resonancia magnética con sedación. Es una alternativa. Porque la tomografía dura 5 minutos, lo que está Pero a lo mejor ya lo pidieron. Exacto. Pero yo creo que depende del neurólogo pediatra. Ni cuál sea el diagnóstico, ni nada. Entonces, pero el caso es, como dijo el doctor, que sea totalmente necesario y que sea por un anestesiólogo pediatra que va a sedar a tu bebé porque les da mucha claustrofobia. Cualquiera que nos hayan metido a una máquina de resonancia da muchas ansias y es mucho rato. Entonces, es por eso importante que aclaremos esto. Hay varias preguntas, me voy a limitar a contestar algunas. ¿Es común que pierdan la conciencia los pacientes con migraña? No, no es común. No. Okay. Bueno, no deben de perder la conciencia. Pues. De hecho, eso amerita que sea revisado, ¿no? Que para ver si no es una cosa secundaria, algo más. ¿Se asocia a padecimientos psiquiátricos? Lo que pasa es que la comorbilidad, es decir, otra enfermedad además de la migraña, sobre todo la migraña crónica, va muy acompañada de ansiedad y depresión. Cualquier dolor crónico te va a acompañar de un problema de tipo emocional, depresión o ansiedad. Ok, yo creo que esto es bien importante porque aparte ya se comentó y en una pregunta más adelante, te puede dar migraña y otro tipo de dolor de cabeza. La comorbilidad. O puedes tener cualquier enfermedad y que te dé migraña. Además, sí, en ese día hay que... perdón. Tenemos que hacer un corte, perdón, doctor, vamos a hacer un corte, regresamos con ustedes, vamos a hablar ahora sí de la dieta. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Razones invisibles para tener hijos. Este es el tema de mañana aquí en Diálogos en Confianza. ¿Y por qué se ha titulado así, Razones invisibles? ¿Cuál será en realidad la justificación para algunas personas o el deseo de tener hijos? Las razones se analizan en pareja, se escuchan las voces tanto de ella como de él, incluso tal vez hasta en la adopción. ¿Cómo socialmente continuamos, pues no sé, yo creo que resultando para este tema? Yo creo que es una pregunta muy importante. Hay muchas personas que actualmente piensan simplemente la sexualidad en la humanidad sirve solamente para la reproducción. Hay quienes justifican el tener hijos tal vez para que la pareja siga unida, para retenerla en ocasiones. ¿Crees que estas situaciones o estas respuestas sean las adecuadas? ¿O habría que pensar y meditar mucho más las razones por las cuales queremos ser papá o mamá? Y ahora, con estas nuevas conformaciones de familia, ¿crees que solamente aquellas personas que pueden tener hijos entonces están formando una familia? ¿O hay muchas otras opciones para ser familia
sin la necesidad de tener hijos. Bueno, de esto y mucho más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza en punto de las 9. Y la invitación es para que no se lo pierdan. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Puede ser causas hormonales en el caso de las mujeres, y eso sin duda puede ser una de las causas de por qué a las mujeres nos pasa con mayor frecuencia. El dolor de cabeza es muy frecuente y cualquiera de nosotros ha tenido un dolor de cabeza. Aquí la situación es que no cualquier dolor de cabeza es migraña, y ese justamente es el trabajo diagnóstico que hay que hacer. Si un familiar, el padre o la madre lo padece, tienes un 50% de probabilidades. Pero si ambos lo padecen, se eleva hasta un 70%. Entonces, sí hay un factor genético que predispone a que los hijos, la familia, tengan migraña. Los pacientes llegan justamente porque este dolor empieza a interferir con su vida familiar, con su vida laboral, se vuelve altamente discapacitante cuando empieza a aumentar la frecuencia y la intensidad del dolor. Lo que nosotros cuando evaluamos a un paciente, lo primero es descartar los signos de alarma que mencionaban. Es decir, si hay una cefalea secundaria o es una cefalea primaria. Puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, puede ser alrededor del ojo, puede ser más hacia la zona posterior. Y en cuanto al carácter, este es generalmente pulsátil. Si es una migraña sin aura, cuenta que tiene que haber 5 episodios similares para hacer el diagnóstico. Antes no puede uno hacer el diagnóstico. Si es con aura, solo se requieren 2 episodios. Mucho abandono de tratamientos por efectos adversos o porque ven que no se les quita. Quiere decir que todavía tenemos un campo para que lleguen nuevos fármacos para combatir esto. Los pacientes a veces tienen esta expectativa, como pasa con muchas enfermedades, de que llevo 20 años con un diagnóstico de migraña y el medicamento que me den me lo va a quitar en una semana. Porque como el paciente después de 2 o 3 semanas ve que no se le quita el dolor, lo suspende y va cambiando. Y entonces hacer este cambio rápido, continuo de un fármaco a otro, genera otros mecanismos por los cuales también hay aumento en la frecuencia del dolor. El estrés, el ayuno, el dormir de forma inadecuada, las hormonas, son detonantes que van sumando y van haciendo que el paciente tenga migraña. La alimentación es un punto de tratamiento muy importante en la migraña. Incluso hasta un 30% de las migrañas, si no es que más, se corrigen o ceden con solo modificar la alimentación. La alimentación va ligada a ciertos grupos de alimentos que contienen sustancias que causan este cambio en la vasculatura a nivel cerebral. Sustancias que tienen altas concentraciones de glutamato monosódico, por ejemplo, de nitratos, de histamina. ¿Sí? Son los alimentos que solemos prohibir durante la migraña. Como para hacerlo un poco más práctico, lo dividimos o lo podemos dividir en grupos de colores. Por ejemplo, los negros, chocolate, café, refrescos de cola, ¿okay? Alimentos naranja, los cítricos en exceso, ¿okay? 1 litro de jugo ya nos puede provocar migraña, ¿okay? Algunos cítricos, el kiwi, por ejemplo, también está prohibido. Algún tipo de semilla, pistaches en exceso, nueces, almendras, alimentos ahumados, alimentos muy condimentados, algunas sopas de preparación rápida, de estas de nada más ponerle agüita, esas nos pueden dar migraña. Algunos alimentos, por ejemplo, que resultan sanos, pero que en exceso ya también a gente que es susceptible, que eso es muy importante. O sea, no todos los alimentos son para todas las personas con migraña. Habrá alguien con migraña que solo con el chocolate, por ejemplo, y habrá alguien que lo puede consumir y no le trae ningún problema. Siguiendo con los colores, también bebidas de tipo alcohol, vino tinto, por ejemplo, es uno de los bebidas que prohibimos con mucha frecuencia en gente con migraña. Y en exceso, por ejemplo, cebolla, esta sopa de cebolla también puede ser que origine migraña. Otros alimentos como por ejemplo sazonadores, estos que vienen en cubitos, son precursores también de migraña. No es que sean malos, sino que a gente, insisto, con esta susceptibilidad, el consumirlos incluso una vez, una probada, puede desencadenar migraña. Muchas veces la migraña se controla solo modificando la dieta.
En la alimentación de la migraña no es tan difícil llevar una dieta evitando los alimentos que se sabe que provocan la migraña. O sea, realmente retiramos alimentos que, si nos damos cuenta, son alimentos que traen mucho condimento, que traen mucho sazonador, o sea, que no son alimentos naturales. No debería de ser un sufrimiento para la gente con migraña el retirar estos alimentos. Son fáciles, no forman parte de nuestra pirámide de alimentación. La alimentación creo que es muy importante y hemos visto varias preguntas en relación a la alimentación. Yo, por ejemplo, tengo identificado que es el vino tinto, nada más para mí. Yo sí puedo afortunadamente comer pistaches, decían, con moderación, pero no conozco a nadie que coma pistaches con moderación. Si te ponen unos, te los acabas todos, siempre. Pero entonces no hay una dieta de cajón para todos los pacientes. ¿Qué hay de la alimentación? Bueno, anteriormente, decíamos, es un mito. Anteriormente sí se daba una gran lista, como mencionaba, ¿no? De chocolates, embutidos, cítricos, etcétera. Y el paciente decía, ¿qué voy a comer? En la actualidad sabemos que es individualizado, es decir, hay pacientes como tú que es una copa de vino tinto. Hay otros pacientes que te comentan que cierto tipo de vino tinto o el vino blanco o el chocolate, que el chocolate blanco le detona o no. Lo que sí observamos y que sí quiero hacer énfasis es que tenemos que tener buenos hábitos, no solamente de alimentación, o sea, evitar un ayuno prolongado, dormir adecuadamente, realizar ejercicio, evitar el exceso de cafeína y de analgésicos. Estos son los hábitos que realmente te van a permitir tener un buen control de tus migrañas, más que uno solo. Es muy importante en relación a los alimentos que el propio paciente tiene que identificar qué es lo que le cae mal. Por ejemplo, en las grandes listas que se hacían antes, no viene la carne. Y esta persona que hablo menciona que la carne no le cae bien, le da migraña, pues le quita la carne. Entonces, todos tienen que identificar cuál. Por ejemplo, mi esposa tiene migraña y a ella sí le gusta tomarse su copita, entonces ya identificó cuál vino no le causa migraña. Entonces, pues nada más pide eso. Entonces, todos los que tienen migraña claramente establecida son los responsables de entender qué es lo que lo detona para evitar ese... Yo creo que entonces, para evitar caer en un listado de alimentos que me dicen a mí, como digo yo, que soy migrañoso, que no me quiten jugo de naranja ni pistaches, sino identificar qué es lo que te cae mal a ti, como dice el doctor. Y eso, a ver, si vas con el doctor y dices, doctor, cada vez que como un embutido me da migraña, ¿cuál es el tratamiento? Pues no te comas ese embutido. Yo creo que queda bastante claro. Vamos a escuchar al público. Hola, Lisette. Hola. ¿Qué nos vas a platicar? Mi testimonio de cómo ha sido presentar migraña a mis 23 años. Ya sufro migraña desde hace 3. Fui diagnosticada con una tomografía. No, más bien no. Ese fue un estudio de exclusión. Si fijamos, no te lo diagnosticas, sino te excluyeron que hubiera otra cosa. Así es. ¿Ok? Sí, y como tal me dieron tratamiento y hasta hoy es así. Ok, ¿tú te identificas algún detonador de tu migraña? No. Ok, no has tenido nada identificado, pero estás bajo tratamiento y estás Sí. bien. Ok, perfecto. Vamos a escuchar otro testimonio. Hola, Guadalupe. Hola. Bueno, en la familia tenemos casos de migraña, somos como 5 o 6 gentes y efectivamente sí hemos asociado con los alimentos. ¿Con cuáles? El estrés también, por ejemplo, el vino tinto, el estrés, cuando tenemos algún problema estresante, pues sí presentamos la cefalea, el dolor. Y yo quisiera hacer una pregunta, si se asocia con hemorragia cerebral la migraña o puede ser una complicación a largo plazo. Doctores. No puede tener vascular. Bueno, la cefalea puede ser un componente de los eventos cerebrovasculares. Cuando tiene una relación clara con la hemorragia clásica, que es la subaracnoidea, es un tipo de hemorragia en la cual usualmente hay un aneurisma que se rompe. Es una cefalea aguda, intensa, la peor de su vida, que como que estalla la cabeza, pero es una cefalea muy diferente a la migraña. De hecho, hasta un migrañoso podría llegar al médico y decirle, oiga, ahora sentí que me explotó la cabeza, esto no es mi migraña. O sea, el paciente identifica que trae un dolor de cabeza que es totalmente diferente y que requiere inmediatamente, requiere imágenes para ver si hubo alguna hemorragia, y es la que llamamos cefaleas secundarias, ¿no? Pero entonces aquí la cosa es, la migraña no causa una hemorragia cerebral ni un accidente vascular cerebral, para que quede tranquila. Claro que tampoco excluye que se nos pueda presentar, pero no es una condición
que favorezca la presentación de un evento vascular cerebral. Hay muchas otras condiciones que ya tuvimos un programa, eso es bien importante, le voy a encargar que lo cheque. Pero tenemos más preguntas. Hola, Lilian. Hola. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué signos y síntomas puede presentar un pediátrico, en este caso un niño, para poder diagnosticarle ya sea cefalea o migraña? Mira, no somos neurólogos pediatras, me ha tocado estar con alguno de ellos, y generalmente las características son diferentes en el niño que en el adulto, hablando de la migraña. Aquí en el niño se reporta que es bilateral. Mencionábamos que uno de los criterios para migraña es que es unilateral, aunque predomina del lado derecho o izquierdo, pero en los niños es bilateral. Generalmente la reportan opresiva porque no saben decirnos las características de las mismas, y su duración, a diferencia del adulto que dura entre 4 a 72 horas, dura menos tiempo, ¿no? Entonces, lo que vemos es un niño que le molesta la luz, que está aislado, y la duración de la migraña generalmente es de una hora, y existe en la mayoría de los casos el antecedente de que la mamá o el papá tengan migraña. Sí, en niños también puede llegar a haber dolor abdominal, náusea y vómito también. Sí, y es difícil de diagnosticar una migraña en ese caso, ¿no? Porque no es el dolor de cabeza clásico. Ok, hola Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Mi pregunta sería, ¿cómo se puede combinar los fosfenos junto con las auras, hablando de la hiperperfusión sanguínea o hipotensión? ¿Se pueden combinar? Pero espérate, le estás hablando súper técnico, tú estás estudiando, pero acuérdate, toda la gente que nos está viendo, vamos a barajeárselas más despacio. Los fosfenos serían estos destellos en la vista. Ajá, ver lucecitas. Así es, y se pueden combinar junto con el aura. Es decir, se pueden presentar alteraciones visuales. Sí, ya lo comentaron, sí, productores. Los fosfenos o estas lucecitas que se pueden llegar a ver constituyen parte del aura. Y justamente coinciden con el periodo en el que los vasos sanguíneos que están en la parte posterior del cerebro se cierran. Así es importante que sí, como hay varias auras, alguien que tiene las lucecitas al rato puede empezar a tener hormigueo en un brazo, o incluso o sea, las auras pueden tener problemas para hablar, se pueden combinar. No exclusivamente. No es una sola la que puede haber, pero pueden haber dos auras al mismo tiempo. Entonces, es decir, los fosfenos son estas lucecitas, sí se pueden presentar durante el día. O puede presentarse también el aura sin migraña, también es el caso. Lo que preguntaron, existe el aura sin dolor de cabeza, o sea, sin cefalea, que tenga los puros fenómeno visual y a la media hora se quita y sin haber tenido dolor de cabeza, también existe. Y ojo, porque había una pregunta parecida que se decían que si ahora sí la frase de no todo lo que brilla es oro. Los fosfenos, estas lucecitas, no son exclusivas de la migraña. Se pueden asociar, por ejemplo, a hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que normalmente es silenciosa, de repente puede decir, de repente veo foquitos, veo lucecitas. Y preguntaban si la migraña se asocia a la hipertensión arterial o más bien es un dolor de cabeza secundario. Aquí es muy importante recordar que la hipertensión puede dar cefalea, puede dar un poco de dolor de cabeza. Pero lo que es muy importante es que cuando hay enfermedades que son frecuentes en la población, es muy frecuente que anden juntas, que las dos se presenten. Cuando preguntó a alguien que si la artritis reumatoide, pues es lo mismo. O sea, siendo la cefalea o la migraña tan frecuente, pues es muy frecuente, es muy común que tengamos dos enfermedades concomitantes como hipertensión y migraña. Pero el dolor de cabeza de la migraña es muy diferente al dolor de cabeza que presenta el que tiene hipertensión. Perdón. No, está bien. Ahora sí, entremos a tratamiento. ¿Se controla la migraña? ¿Se cura? Se controla. Es una enfermedad que no se cura en la mayoría de los casos, es cierto. En algunos casos llega a curarse, porque no sabemos la evolución que puede tener. Y como ya se ha venido mencionando, hay un tratamiento farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico es los cambios en el estilo de vida, ¿no? La buena alimentación, evitar el ayuno, el sueño, el exceso de analgésicos. Y hablando ya del tratamiento farmacológico, hay dos, uno es el que tomas tú, que es el tratamiento agudo o abortivo, ¿no? En el caso de que te duela la cabeza, tomas específicamente tu analgésico que va a evitar que continúe y que se elimine por completo el dolor. Entonces, existe este tipo de tratamientos abortivos, que es decir, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo el aura, que digo, ahí viene, por ahí me está dando vueltas el león, me lo tomo y se acabó el problema, pero aparte tengo que estar medio tranquilo, no me voy a ir a echar una copa de vino tinto y eliminar los factores que yo sé que a mí me la causan. La persona que dijo,
la carne le causa el dolor de cabeza, dentro de su tratamiento va a ser no ir a comer carne para evitar que le pase. Existen también tratamientos profilácticos o preventivos y esos también pues son de gran utilidad porque una persona que tiene muchos ataques o muchos episodios de migraña en un mes puede beneficiarse de este tratamiento o de estos tratamientos. Además de que el ejercicio es un buen método para hacer que los episodios de migraña se hagan menos frecuentes o de menor intensidad, porque en el ejercicio se liberan también endorfinas y las endorfinas ayudan a prevenir algunos ataques. Lo que sería importante sería estar seguros de, otra vez, del diagnóstico y de cómo es, si es una migraña episódica, si es una migraña crónica, porque no siempre las migrañas ameritan un tratamiento profiláctico. Depende de cuántas sean, depende de qué tipo de migraña sea. Hay algunas que aunque sean poco frecuentes, por ejemplo, si es hemipléjica o si son estas que se consideran severas, probablemente, aunque sean pocos periodos, ¿no?, en un mes pueden necesitar el tratamiento profiláctico. Entonces, se tiene que tener muy claro cuál es la indicación, ¿no?, para también tener claro cuál es el objetivo de darle un medicamento a un paciente. Dentro de todo el abanico de opciones de tratamiento no vamos a hablar de medicamentos porque hay muchísimos, pero entonces lo que ustedes hacen es hacer un traje a la medida para cada paciente. Entonces, por eso es bien importante esto, porque siempre escuchas, hijo, tengo migraña, ¿tú qué tomas? Pues no, tu migraña no es igual a la mía o no es igual a la de junto. Por eso yo creo que es bien importante. Y entonces se hablan de diferentes tratamientos a veces para matar el dolor de cabeza antes de que empiece o para prevenirlo. Si se dirían, ¿por qué no preventivos para todo el mundo? Vamos a dejar esta pregunta para ahorita que regresemos después de este corte. Vamos a un corte y regresamos a Diálogos en Confianza. Estamos hablando de migraña y estamos hablando sobre todo de tratamiento ahorita hacia la recta final del programa. No se vayan. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden, todos los lunes los temas son de salud y es precisamente los lunes donde hacemos la atenta invitación para que se unan al proyecto Tlalpan 2020 del Instituto Nacional de Cardiología, que tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Y para esto requieren de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio. Hay ciertos requisitos con los que se debe cumplir, por eso es importante que se puedan comunicar todas las personas interesadas a los siguientes teléfonos. Bueno, al siguiente teléfono con las distintas extensiones. 55 73 29 11 a las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Así que para que puedan unirse a este plan Tlalpan 2020. Bueno, vamos a ver a continuación una cápsula que nos habla acerca de los métodos de relajación. La terapia de relajación realmente forma parte de un gran grupo de opciones que tenemos que dar o que tenemos que cuidar en un paciente con migraña. Eso nos lleva a que el tratamiento para la migraña lo podemos dividir en tratamiento farmacológico y no farmacológico. O sea, el no farmacológico resulta tan importante como el farmacológico. Ya se habló de alimentación, que es parte del no farmacológico, las terapias de relajación. Tenemos que cuidar también que no tengan, o recomendar que no tengan ayunos prolongados, ¿sí? Porque también este tipo de mal adecuación de la alimentación puede generar migraña. Recomendar que no haya desvelos tampoco, ¿sí? Y condicionar o tratar de minimizar la cantidad de estrés que se tiene en el día a día. Para esta parte del estrés es donde nos ayudan las terapias de relajación. La terapia de relajación pues va a ser la que se adecue más al estilo de vida del paciente, a la que le dé tiempo, pero que la haga. Y por ahí me puedo pasar por yoga, tai chi. Tienen que ser de relajación y de bajo impacto al mismo tiempo. Si un paciente está cursando con cuadros repetidos de migraña, el ejercicio claro que es bueno para cualquier persona, pero en ese momento de migraña el ejercicio intenso puede provocar más dolor. Incluso la gente con migraña se da cuenta que cuando suben escaleras, al final ya tenemos el latido, ya tenemos el dolor. Por eso es que de inicio no recomendamos el ejercicio en ese contexto y entonces nos vamos por terapias de relajación. Yoga, perfecto. Tai chi, perfecto. Meditación, perfecto. Realmente el recomendar terapias de relajación es para tratar de bajar el manejo de estrés, para tratar de llevar un buen control del estrés y que de esa forma ese factor que predispone a la migraña
que es el estrés, lo podamos controlar. Pero es tan importante como cuidar los demás factores. Si nosotros damos solo tratamiento farmacológico y no ponemos atención en no se brinque comidas, no ayunos, duerma bien, bajo estrés, ejercicio tranquilo, no va a haber forma de controlar la migraña. Entonces, las terapias de relajación resultan importantes, la que se adecue a nuestro paciente. Bueno, pues toda esta es información esencial. Graciela Ramos nos dice, ¿qué tan recomendables son las homovacunas, que es un tratamiento alternativo? Claudia Avendaño, migraña en niños, ¿cuál es la frecuencia? ¿Toda migraña requiere de una tomografía? Ana Masters, cada día tengo dolor de cabeza, no importa lo que haga. No soy una persona estresada ni tengo o estoy cerca de factores que propicien esta situación. Desde los 18 años la sufro, al igual que mis hermanos. Una vez fui a un neurólogo y me dio una gran cantidad de estudios para poder diagnosticar, pero no tengo los recursos para poder hacerlo. Por otro lado, nos dice Nancy Ordaz, a mí me diagnosticaron migraña con aura en el IMSS, me dieron ergotamina, tomaba 2 tabletas para controlar el dolor, aunque me alteraban, me ponían muy temblorosa, pero la sacaron del cuadro básico. Actualmente me recetan indometacina. ¿Este medicamento es adecuado para esta enfermedad? María Elena Ubaldo, mi nombre es María Elena. Mi pregunta es, tengo trombosis venosa profunda y trabajo 3 veces a la semana haciendo limpieza. ¿Por qué en las madrugadas me despierto con un dolor intenso de cabeza? Me levanto y tomo una pastilla de ácido acetil salicílico, pero no se me quita. Castillo Fati Montserrat, yo sufro de migraña, pero hace 3 años el neurólogo me trató con valproato de magnesio y fluninaricina, la cual me causó pancreatitis y quedé muy mal. A veces tarda más de 3 días acompañada de náuseas. ¿Con quién puedo acudir realmente para mi problema? Porque mi páncreas quedó muy sensible. Montserrat Comellas, ¿el problema en cervicales puede causar migrañas? Muchas gracias. Yo tengo un dolor, nos dice Udiberto Martínez, últimamente en la cabeza, me da en la parte de atrás, es muy intenso y me marea. ¿Qué puede ser? Ana Masters, mi madre y yo y mis hermanos nos acostumbramos a resistir el dolor. Tenemos un umbral del dolor bastante alto. Esto de automedicarnos, pues la verdad no. Después de aprender las indicaciones del neurólogo que atendió a mi madre, ¿cómo sé por lo mismo que un dolor no está siendo un micro ACV? Yo padecí fuertes dolores de cabeza 4 años, nos dice Julie Ana. Vivía en casa rentada y había una fuga de gas. Yo nunca lo relacioné con el dolor de cabeza, pero cuando me cambié de casa el dolor desapareció poco a poco en unos meses. Tengo que comentar que solo yo tuve problemas porque en mi familia nadie más. Yo empecé a tener reducción en la visión, después seguía un fuerte dolor de cabeza y al término de aproximadamente 1 año me dio un evento cerebrovascular. Me hicieron estudios de diabetes, presión, proteínas y todo normal. Esto ocurrió hace 5 años. Ahora, hace como 15 días, volvió la reducción de la visión y dolor de cabeza. ¿Qué me recomiendan? Nos dice Alejandro Ramón. Moisés Guevara nos dice, por favor, en esta y todas las enfermedades, sería mejor que dijeran personas que viven con, así como no migrañosos ni migrañosas, sino personas que viven con migraña, porque esta es una enfermedad que señala mucho a todas las demás personas. Creo que socialmente podemos comenzar todas y todas a hacer algún cambio. Bueno, partes de los comentarios y las preguntas. Acuérdense que vamos a tratar de contestar todas sus preguntas en el bloque 6, muchas de ellas ya han salido, pero regresamos entonces a tratamiento. Ya hablamos de tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? El tratamiento no farmacológico es diverso, ¿no? Así como ya se explicaba que en el farmacológico se intenta hacer como un traje a la medida.
Se intenta detectar cuál es el factor desencadenante del paciente en particular y se intenta atacar en la medida de lo posible. A veces cuesta un poquito de trabajo. Hay otras terapias, hay otras cosas, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Aquí a veces cuesta mucho trabajo concientizar al paciente de lo importante que es hacerlo. A veces uno piensa que la actividad física diaria cuenta como ejercicio y la realidad es que no. Para que sea ejercicio, el que se ha visto en estudios clínicos que sirve en el caso de la migraña, son al menos 150 minutos en una semana, que los puede dividir en 3 días, en 5 días, etcétera. Menos de eso, difícilmente va a tener un impacto en la frecuencia del dolor de cabeza. Entonces, no es cualquier ejercicio, no es nada más ir caminando de vez en cuando a algunos lugares, eso no cuenta como tal. Entonces, las personas tienen que ser conscientes de que si lo logran, hay algunos estudios en los cuales se puede comparar incluso el resultado por la modificación del estilo de vida con incluso el uso de algunos medicamentos. Entonces, es sumamente eficaz. El problema es que muchas de las personas no podemos acostumbrarnos a hacerlo. Hay otras terapias, por ejemplo, ahora lo comentábamos, ¿no? Se hicieron varios estudios para ver estas cosas del biofeedback, ¿no? O el mindfulness, ¿no? ¿Qué es? El mindfulness ha sido como toda una teoría que se ha estudiado a raíz de muchos estudios en los que se vio, particularmente cuando se hacían estudios de resonancia magnética funcional, se veía que hay muchos libros que están descritos donde se describe esto, ¿no? Donde se ve que había personas en las cuales sí se lograban apagar, por decirlo así, algunas áreas cerebrales. Y entonces cuando las personas empezaron a ver quiénes eran estos sujetos, eran personas que hacían meditación, personas que tenían un estilo de vida diferente. Y en estos sujetos se ha visto que es el control de cualquier tipo de dolor y particularmente de la migraña es mucho mejor. Entonces, este tipo de terapias de meditación, por ejemplo, sí se ha visto que tienen un impacto importante. Aparte hay otras terapias, la terapia cognitivo-conductual, otro tipo de situaciones muy enfocadas a cuál es el fenómeno que lo causa. Es decir, no todas las personas tienen migraña asociada a mucho estrés, no todas las personas a la alimentación, no todas las personas a un factor específico, por eso se tiene que buscar, ¿no? Óscar, ustedes tuvieron un programa de mindfulness hace poquito, porque se habla no nada más en neurología, sino en diferentes áreas de la medicina, se está aplicando, en gastroenterología también, es estar en el momento, crear conciencia, pero cuéntanos un poquito cómo les fue en ese programa. Sí, es muy interesante, la verdad es que yo creo que cada vez más terapias recurren precisamente al mindfulness. Tiene un origen, digamos, desde la meditación, entonces tiene unos estudios profundos desde hace, es algo milenario. 5,000 años tiene la meditación con nosotros. Entonces, yo creo que es algo que no está improvisado y por supuesto lo están tomando cada vez más terapias porque precisamente te ayuda a ubicarte en el aquí y en el ahora. Más creo que una desconexión es hacerte consciente de lo que estás viviendo. Es una conexión precisamente con todo lo que sentimos. Por eso la parte emocional es muy importante para ubicar entonces. Creo que como personas a veces estamos distantes de lo que nos está ocurriendo y no sabemos darle bien a bien un nombre a la emoción que estamos experimentando. Entonces es desde la identificación, pasando por la aceptación para decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué puedo hacer ahora para cambiarlo? Sin que haya una alteración de entonces, donde pueda venir tal vez un episodio olvidé la palabra en este momento, pero donde puede haber, pues sí, una manifestación de estrés importante y eso me pueda llevar entonces a otro tipo de alteraciones que pues van a provocar no solamente un dolor de cabeza, cefalea o migraña, sino muchas otras problemáticas que se pueden combinar, ¿no? Entonces... Oye, es muy curioso porque justamente acabo de leer una estadística que me llamó la atención. Dicen que en Estados Unidos hay 10 millones de personas que meditan todos los días y 6 millones de esas son por indicación médica. Claro. Que es muy interesante. Digo, no es el tema del día de hoy, pero vemos que es otra de las ayudas terapéuticas el meditar. Y todo el mundo que te dice, yo no tengo tiempo para meditar, le voy a decir, y tampoco es tan fácil, sino que hay que aprender a hacerlo, les voy a decir, para la gente que no tenemos tiempo de hacer nada para meditar, Gandhi meditaba 2 horas diarias a la misma vez que liberaba a la India de billones de personas del Imperio Británico, corría a los británicos, independizaba a su país y tenía 2 horas al día. Ahí se los dejo, vamos a seguir sobre el tema. Y hoy en día nuestro sistema nervioso está expuesto a una gran cantidad de estímulos, ¿no? Visuales, auditivos, olfatorios, de todo tipo, ¿no? Imágenes, si vivimos aquí en la ciudad o en grandes ciudades, hay también contaminación auditiva y todo esto, ¿no?
Entonces, el hecho de estar expuesto ante tanto estímulo, eso hace que el sistema nervioso sufra un mayor desgaste o tiene que trabajar todavía más para filtrar todos esos estímulos, ¿no? Y hay sistemas nerviosos que son más sensibles y otros menos sensibles. Los que son más sensibles pueden llegar a sufrir más la consecuencia de todo esto, ¿no? Y la meditación parece que ahí juega un papel muy importante, ¿sí? En tratar de recuperar ese equilibrio, ¿sí? El conectarse con las emociones, identificarlas y poder aceptarlas y de esa manera reequilibrarse, ¿no? Entonces, tratamiento farmacológico, mindfulness, meditación, buscar cómo bajarle 2 rayas, como digo yo, para estar más tranquilos, ejercicio, comer adecuadamente, eliminar los factores que a ti te desencadenan la migraña. ¿Qué más, doctor? Un punto importante por un tipo de dolor de cabeza que vemos los neurólogos es el que tiene cefalea crónica y que ya nos distingue uno la migraña y la tensional, y es el paciente que está tomando muchos medicamentos, muchos analgésicos. Se le llama ya cefalea crónica diaria porque ya tiene más de 3 meses con dolores de cabeza, más de 15 días al mes, y resulta que ese paciente está tomando casi todos los días analgésico o un antimigrañoso o analgésico. Y entonces la regla es que si está tomando más de 15 tabletas de algún analgésico de forma única o 12 que tengan mezclitas, que ya ve que luego vienen las mezclas, resulta que si ya tiene 3 meses así, parte de su dolor de cabeza puede ser por abuso de analgésicos. Okay. Y entonces, y muchos de ellos fueron migrañosos al inicio, y esa migraña se transformó y se convirtió en crónica porque se mezcla lo tensional, se mezcla la migraña y se mezcla el abuso de analgésicos. Volvemos entonces, tienen que estar bajo tratamiento médico para que no pase esto. Se habló del Botox. Así es. ¿Botox Mira, en dónde? En migraña, la utilizamos solamente, está indicada en migraña crónica. Hay que recordar eso. Una es episódica, vamos a retomar esto. Episódica menos de 15 días al mes, crónica más de 15 días al mes. Y hay varios tratamientos preventivos y profilácticos, son 16 aproximadamente, que van a depender de la comorbilidad. Uno de ellos para migraña crónica es la toxina botulínica o el Botox. La aplicamos, son 31 puntos que aplicamos en la cabeza, específicamente en nervios. No se aplican a nivel subdérmico. La verdad es algo que es muy efectivo, le ayuda mucho al paciente porque lo aplicamos cada 3, 6 meses o 1 año. Es decir, evitamos que a lo mejor el paciente tome un tratamiento preventivo, que es tomar un medicamento del diario. Entonces, el inyectarte cada 3 a 6 meses es un buen recurso que podemos utilizar, pero solamente en migraña crónica. Que creo que antes de irnos al corte es importante que les pregunte, ¿qué hay de toda esta medicina alternativa que se habla para tratamientos? Vas en el viaducto y ves, curamos la migraña. Claro. ¿Qué es todo esto? Hay que tener mucho cuidado, porque en el mejor de los casos no causan ningún daño o no va a hacer nada, en el mejor de los casos. Pero desgraciadamente, en algunas ocasiones sí causan daño, ¿sí? Porque son sustancias que no están bien probadas y no aprobadas tampoco, y llegan a causar daños en el hígado o en el páncreas o pueden desencadenar otro tipo de problemas que son difíciles de identificar, porque para empezar la sustancia no está bien estudiada, ¿no? Y tampoco aprobada. Okay. Entonces sí hay que tener cuidado con todo esto. Precisamente Jesús Alvarado López dice, ¿los probióticos y los prebióticos pueden ayudar a resolver los problemas de migraña? No está probado. Ahí sí, hemos hablado de microbiota en otras ocasiones. ¿Qué relación hay con la microbiota, lo que se le decía a la flora intestinal, con la migraña antes de irnos al corte? No se ha descubierto nada. Sí se ha estudiado, sí se ha buscado. Ahora se ha visto que la microbiota probablemente sea un disparador, o sea, un fondo de muchos mecanismos inflamatorios. Pero no se ha, al menos hasta donde yo sé ahora, no se ha normado efectivamente que los probióticos o que alguna sustancia en particular modifique de manera relevante o mejor que los medicamentos profilácticos el tema de la migraña. Entonces es algo que se sigue estudiando, es algo que igual probablemente no sea igual para todas las personas, ¿no? Que sea variable incluso de acuerdo a la zona geográfica donde vivan. Es decir, es algo un poco más complejo que todavía no se aclara bien. Pero se está estudiando y eventualmente la microbiota va a tener un boom en muchas áreas de la medicina, sobre todo en gastroenterología, pero vamos a un corte y regresamos para contestar todas las preguntas que quedan pendientes.
Bueno, regresamos aquí a Diálogos en Confianza y el tema de la próxima semana es salud mental y calidad de vida. ¿A qué creen que nos referimos cuando hablamos de salud mental? Este es un asunto para todas las personas. Los especialistas o las especialistas en la salud mental solamente están para la intervención en crisis o pueden también funcionar muy bien para la prevención precisamente de cualquier episodio de esta naturaleza. Será recomendable tener una buena alimentación, el ejercicio, la calidad de sueño. ¿Qué tantos factores intervienen precisamente en tener una buena salud mental? Bueno, pues de eso y más hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza en punto de las 9 de la mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte. El aura se caracteriza porque hay un episodio de vasoconstricción o los vasos sanguíneos se cierran y generalmente esto sucede en la corteza visual. Es ahí cuando vienen los síntomas como luces o la visión borrosa o el no ver en una parte del campo visual. Que pueden acompañar a la migraña y que no son más frecuentes y por eso a veces es la causa por la que los pacientes van, porque son fenómenos más llamativos, ¿no? La migraña crónica va muy acompañada de ansiedad y depresión. Cualquier dolor crónico te va a acompañar de un problema de tipo emocional, depresión o ansiedad. En las grandes listas que se hacían antes no viene la carne y esta persona que hablo menciona que la carne no le cae bien, le da migraña, pues quita la carne. El ejercicio es un buen método para hacer que los episodios de migraña se hagan menos frecuentes o de menor intensidad, porque en el ejercicio se liberan también endorfinas. A veces uno piensa que la actividad física diaria cuenta como ejercicio y la realidad es que no. Para que sea ejercicio, el que se ha visto en estudios clínicos que sirve en el caso de la migraña son al menos 150 minutos en una semana. El hecho de estar expuesto ante tanto estímulo, eso hace que el sistema nervioso sufra un mayor desgaste o tiene que trabajar todavía más para filtrar todos esos estímulos, ¿no? El que tiene cefalea crónica y que ya nos distingue uno la migraña y la tensional, y es el paciente que está tomando muchos medicamentos, muchos analgésicos. Bueno, todavía quedan algunas preguntas. Me diagnosticaron cefalea vascular tensional. ¿Qué tan peligroso puede ser esto? ¿El dolor cabeza causado por el trigémino es diferente a la migraña? Saludos. Creo conecta. Por convulsión me detectaron meningioma. Siempre tuve migrañas sin estudios previos y tomaba aspirina. Faltan de orientación médica. ¿Pudo haber prevenido algún tumor luego de 15 años? Por favor, estúdiense. Esta llamada o comentario me da mucho gusto, nos dice Belén Pino León. Me voy enterando de lo que he sufrido es migraña porque me pasa justo como las imágenes de la cápsula que han presentado, que nunca supe describir. Sigo con dolor intenso, me pasa desde los 16 años y no es frecuente, cada 3 meses o más en promedio. ¿Debo de seguir algún tratamiento? ¿A dónde me recomiendan ir? Tengo algunas otras dudas. Nos dice también Marta Ayala, ¿el dolor intenso de cuero cabelludo también se puede relacionar con la migraña o con las cefaleas? Yo no sé si tengo migraña, nos dice Alma Lucía, pero sufro mucho porque cada vez que me duele la cabeza, no soporto el ruido, la luz y quisiera vomitar. La primera vez, nos dice Cristina, lo sufrí a los 5 años y sentía que me moría, pero lo que más me duele es que mi hijo precisamente viva con el mismo padecimiento. Graciela Álvarez, padecí migraña por años, me trató un doctor con acupuntura y homeopatía. Actualmente rara vez tengo dolor de cabeza, no migraña. ¿Qué tan recomendable es la acupuntura y homeopatía? Y bueno, hay todavía muchas más preguntas, pero también otras por responder. Vamos a tratar de dar respuesta, doctores. ¿El glaucoma se asocia a migraña? No, es una cefalea secundaria. Perfecto. Ya comentamos del Botox, de alguien que le aplicaron. Todos los resultados de los laboratorios y rayos X son normales. ¿Puede ser migraña? Ya dijeron que sí, que estos se hacen para descartar una causa primaria de dolor de cabeza. Ahora, todas las preguntas de la alimentación. Hablaron de lácteos, de carne, de grasas, de pollo. Ya dijo el doctor, específicamente en tu caso, quítate lo que a ti te haga mal. Con el ejercicio me desapareció la migraña en un 95%, lo comentó la doctora, la importancia de hacer ejercicio. ¿Se pueden combinar 2 dolores de cabeza? Sí puedes tener migraña, además cefalea tensional, también ya lo contestaron.
El hecho de estar con muchas personas me causa migraña. ¿Será migraña esto o habrá otro tipo de origen? Puede ser un estrés y el estrés está desencadenando un dolor de cabeza. Habría que ver si ese dolor de cabeza es migraña o es un dolor de cabeza de otro tipo. Ok, ya la pregunta de la microbiota de las bacterias intestinales ya nos las contestaron. Está en investigación, todavía no hay nada que diga que se asocie directamente a migraña. ¿Las enfermedades autoinmunes se pueden asociar a migraña? Sí, claro. Sí. Ok. Cuando tengo este tipo de dolor de cabeza, el ojo se me ve más chico, ¿es normal? Hay que distinguir porque hay otros tipos de dolores de cabeza que se parecen mucho a la migraña, que no lo son y pueden llegar a producir que el ojo se vea pequeño y que lagrime, ¿sí? Como la cefalea en racimos o el dolor de cabeza en racimos. Entonces, la recomendación de esta persona es ir con un neurólogo para que cheques qué está pasando. Hubo 2 personas que hablaron que tuvieron meningioma. ¿Qué es esto? Es un tipo de tumor derivado de las meninges, que es el recubrimiento que cubre el pleonasmo, el sistema nervioso central, perdón. Y aquí, obviamente, hay que ir con los especialistas para que te diagnostiquen específicamente qué sucede. Ya la hipertensión arterial, ya el niño de 5 años con resonancia magnética también. ¿Las homovacunas ayudan? Yo ni siquiera había escuchado este término. Doctores, ¿qué saben de esto? Honestamente no conocía yo tampoco el término de homovacunas. Probablemente está relacionado con la Yo diría que recordar que en especialistas nosotros nos basamos en medicina basada en evidencia. Y medicina basada en evidencia es que hay estudios que avalen que un producto ya fue eficaz. Y esto, pues no, yo nunca lo he leído. No. Ok, entonces no está en el tratamiento indicado, estandarizado, médico, aprobado para migrañas. Perfecto. ¿Todos los pacientes requieren que se les haga una tomografía axial computarizada? No. Ahí depende, como decían, de la exploración física, del interrogatorio que hace el neurólogo, de una exploración, y en ese momento y solamente después de eso, el neurólogo puede decir necesita una tomografía o no la necesita o algún otro tipo de estudio que se requiere, ¿no? Perfecto. Tengo diariamente dolor de cabeza y no tengo recursos económicos. ¿Qué debo de hacer? Ir con un neurólogo, puedes ir a alguna de las instituciones. Van a aparecer los datos en todas nuestras redes sociales de las instituciones de donde vienen los doctores para que acudan a una preconsulta y puedan saber más o menos qué es tu caso, pero no puedes vivir con dolores de cabeza todos los días. Atiéndete. Yo utilizaba un medicamento que sacaron del cuadro básico, no vamos a decir nombres aquí, pero nosotros también lo comentamos aquí. Estos medicamentos que se utilizaban en el pasado para dolores de cabeza de origen migrañoso eran muy efectivos, yo también los tomaba, pero se dieron cuenta que estos medicamentos pueden tener efectos colaterales muy serios. Entonces ahora no es que los quiten del cuadro básico, sino me comentaban que están controlados y tienen que estar vigilados por un especialista para dar este tipo de medicamentos. ¿A qué regreso? A que tu neurólogo te debe decir específicamente qué debes de tomar tú y sobre todo que conozcas los efectos colaterales de los medicamentos. Tengo trombosis venosa profunda y me duele la cabeza prácticamente diario, no se me quita y tomo aspirina. Bueno, aquí qué bueno que tomas la aspirina, pero no para el dolor de cabeza, sino para tu trombosis venosa profunda, que puede ser muchísimo más peligrosa. Aquí lo importante es que te trates tu trombosis, no sé si estés anticoagulada o no, y te van a dar un preventivo que probablemente sea la aspirina, el ácido acetilsalicílico, pero si tienes dolores de cabeza diario, hay que investigar cuál es la causa, acudir con el especialista. Me dio pancreatitis secundaria a uno de los medicamentos. Ningún medicamento está libre de efectos colaterales. La verdad, la pancreatitis asociada a medicamentos se puede asociar a gran cantidad de ellos, sobre todo a diuréticos o algunos inmunosupresores. Y afortunadamente las pancreatitis medicamentosas no son tan terribles como las pancreatitis alcohólicas o por alimentación excesiva, pero hay que siempre estar pendientes de efectos colaterales. Mientras menos medicamentos, mejor. ¿A dónde acudo? Ya dijimos que van a aparecer los nombres de nuestros especialistas para que puedan acudir con ellos. ¿Los trastornos de la columna cervical pueden causar migrañas u otros dolores de cabeza? Sí, te da un dolor que se llama cervicobraquialgia precisamente. Y aclarando también, la migraña puede también tener dolor de cabeza a nivel occipital opresivo. Entonces, acá atrás, en la parte de atrás de la cabeza. También es parte del dolor de cabeza del paciente migrañoso, ¿no? Entonces, a veces nos vamos con la idea de que si es en la nuca, es tensional o es un problema cervical, tenemos que descartar y muchas veces la migraña, parte de sus molestias, es dolor occipital. Perfecto. Tengo un dolor de cabeza que me causa mucho mareo, ¿qué es? Pues no sabemos, acude por favor al doctor. Y había una pregunta que tenía que ver con el vértigo de Menier, ¿qué tan relacionado podía estar también con la migraña?
Lo que pasa es que hay una migraña vestibular, que es distinto, ¿no? Entonces habría que evaluar, hacer los criterios, si se acompaña con vértigo o no, con dolor de cabeza, y es la migraña vestibular. Es otro tipo de migraña. Vértigos episódicos que son migraña, entonces pues hay que distinguir. Ok, ¿cuál es la diferencia con un accidente vascular cerebral? Ya hablamos que no era un factor de riesgo, pero ¿cómo diferenciar? Porque hubo dos preguntas en relación. En relación a eso, recordar que el evento vascular cerebral se caracteriza por focalizar en un área afectada del cerebro. Se pierde la parte motora, se pierde el habla, se pierde la vista en forma total. Tiene que haber focalización, o sea, que distingamos que algo en el cerebro le está ocurriendo algo por falta de circulación o porque se rompió. El día que tuvimos el programa de accidentes vasculares cerebrales aquí, que ya lo comentamos, ante cualquier alteración neurológica súbita vete a urgencias. No te esperes a averiguar qué es, vete a urgencias para ver qué es lo que está pasando. Y es muy poco frecuente que aparezca primero con dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede aparecer en el curso de las horas cuando ya aparecieron los demás síntomas. O puede ser muy súbito como en una hemorragia. Cuando son hemorragias, cuando es un aneurisma que se rompe, es la única que es muy súbito, pero es lo más súbito que existe. El paciente siente que estalla la cabeza. Y corre a urgencias, sea como sea, correr urgencias. Bueno, hubo una persona que habló que se dio cuenta que tenía dolores de cabeza asociados a una fuga de gas crónica que había en su casa. Yo a esa persona le digo que suerte tuviste que nada más te dolió la cabeza, porque normalmente la gente que tiene una fuga de gas no la platica, porque es una cosa que puede ser muy seria. Qué bueno que estás bien y que te mudaste. Hace 5 años tuve un accidente vascular cerebral y ahora nuevamente empieza a disminuir mi visión y me dan dolores de cabeza. ¿Qué hago? Hay que ir a revisión neurológica para ver efectivamente lo más qué es lo que por los síntomas no se deba otra vez a un evento cerebral, sino que trae algo asociado. Pero de todos modos, entre si son peras y son manzanas, ve y averigua con el especialista. ¿Qué papel tiene la acupuntura y la homeopatía? Ninguna, no se ha visto que realmente funcione en migraña. Sí funciona lo que llamamos evidencia clínica, es el biofeedback. La terapia de relajación, ya vimos que el estrés es un detonante muy frecuente, entonces el biofeedback sí funciona como manejo integral, no farmacológico, no la acupuntura. Diferenciación con problemas del trigémino. Primero, si nos pueden decir qué es el trigémino, doctores. Es un nervio, que está en la cara. Propiamente. Tenemos un nervio trigémino con sus ramas de un lado, del lado derecho, y otro nervio trigémino del lado izquierdo. La neuralgia del trigémino es un dolor en la cara, ¿sí? Más que un dolor de cabeza. Y es un dolor que aparece de forma muy, muy breve, segundos de duración, pero muy intenso. Y se presenta más bien como un choque eléctrico o un calambre muy intenso. Y a veces la persona llega a ser como una mueca, porque se presenta de forma súbita, dura segundos y es muy, muy molesto, muy doloroso. Por eso se le llama también tic doloroso. Ok. No tiene nada que ver con la migraña. Hay otros tipos de cefaleas, ¿no? En las clasificaciones generales, como decían desde el principio, la migraña es solamente una parte. Hay otros tipos de cefaleas donde estos nervios de la cara pueden estar afectados y se manifiestan así. Por eso hacían énfasis en ver la localización y que no se acompañe de otras cosas, como lo que decía el lagrimeo, que el ojo se vea asimétrico, una serie de cosas, ¿no? Entonces puede ser otro tipo de dolor de cabeza, no necesariamente migraña. Igual con las cefaleas en racimo. Así es. Es la cefalea en racimo. Exactamente. Es la cefalea en racimo que a diferencia de la migraña es más frecuente en hombres. Exacto. Por ejemplo, es otra característica. ¿Qué hacer para el dolor del cuero cabelludo? Eso se llama alodinia y quiere decir que hay una hipersensibilidad en esa área. Es un dolor que se presenta también en la cabeza, pero no tiene que ver con la migraña ni con la cefalea tensional. Para eso se dan un grupo muy específico de medicamentos que ayudan mucho a controlar ese tipo de dolor crónico que se puede llegar a presentar como piquetes o como ardor, a veces hormigueo. Me están llegando llamadas acá al oído que nos dicen que la acupuntura en muchos casos sí les ha funcionado y ha habido acupunturistas que dicen que lo pueden utilizar para migraña. Eso es individualizado. Yo creo que nosotros como neurólogos recomendamos lo que más hay evidencia clínica, pero si al paciente le funciona la acupuntura, se la dejamos, vamos. Pero de lo que nosotros general le decimos al paciente que tiene que ayudarnos con el biofeedback, la relajación, el ejercicio, pero si el paciente le ha funcionado, se le deja. Hay que recordar que en la parte del dolor, el efecto placebo tiene un poder impresionante. Los estudios que se hacen para ver si un medicamento es bueno o no se compara contra placebo.
siempre hay un grupo en el placebo, o sea, que no se le da ningún medicamento y que mejora. ¿Qué es el efecto placebo? Explicarlo claramente a la gente que no sepa qué es El eso. efecto placebo quiere decir que nosotros tenemos que comparar un tratamiento activo, un fármaco, con uno que la cápsula no trae absolutamente nada, pero se parece, es igual que la otra. Entonces el paciente no sabe cuál está tomando. Si la que no trae nada el placebo, o la activa, la que trae el nuevo fármaco. Y entonces, ¿cómo se comparan? Los que reciben el placebo llegan a sentir mejoría en un porcentaje. Están tomando algo para quitar dolor. Es que hay una sugestión. La sugestión ayuda muchísimo. Es como cuando en el hospital tenemos un paciente que dice no puedo dormir y le decimos te vamos a poner algo súper fuerte para que duermas hoy, pero nada más hoy le pones agua y el paciente duerme toda la noche. Entonces probablemente esto funcione. Y bueno, la acupuntura no hace daño en ese sentido. Exacto. Oye, hubo una pregunta muy recurrente y era el ciclo menstrual, ¿qué tan relacionado está? Y sobre todo, ¿por qué a las mujeres les da más? Entonces, lo comentó la doctora muy al principio, que sí, que las hormonas femeninas se pueden asociar y ahí también hay tratamiento específico. Sí, que por eso también es que sea más frecuente en mujeres que en hombres. Y bueno, básicamente se nos acabó. ¿Tienen algún comentario extra cada quien que nos quiera decir? El dolor crónico con abuso de analgésicos, el que toma muchos medicamentos, por más que le quiera uno dar, mientras no quite uno el abuso, no se va a curar. Primero hay que quitar el abuso y luego ya poner el tratamiento. Entonces, decir, todas esas personas que en su casa tienen un closet de medicamentos al cual acuden continuamente, si no se quitan, no quiero decir intoxicar, se desintoxican. Se desintoxican de estos medicamentos, no van a poder empezar otro tratamiento nuevo. Sí, puede empezar, pero se tiene que quitar el otro, si no, no funciona el que preventivo. Yo quiero hacer énfasis en que, como dijimos hace rato, solo 2 de cada 10 dolores de cabeza son causados por migraña. Hay que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Hay muchísimas otras causas de dolor de cabeza. Desde algo tan sencillo como una deshidratación puede causar dolor de cabeza, hasta algo tan peligroso como un tumor dentro de la cabeza. Entonces hay que tener esto muy en cuenta y por eso sí es importante ir con el neurólogo, ¿no? Perfecto. Muy importante. Bueno, pues se nos acabó el programa. Muchas gracias a los especialistas que nos han acompañado el día de hoy, Oscar. Gracias. Y gracias a las personas que se comunicaron. Se quedaron como siempre muchas preguntas, pero bueno, se respondieron varias. Sí, y vamos a tener un programa, ya lo tenemos en la programación, de tumoraciones a nivel del sistema nervioso, que va a ser bien importante para que ustedes también aprendan a detectar y a saber de qué se trata esto. Quiero agradecer a todo el público que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias por sus testimonios, gracias por estar con nosotros. Les doy las gracias a ustedes en casa que nos acompañan todos los lunes y nos enriquecen con todas sus preguntas. Hasta la próxima. Gracias.